Shabbat Shalom, queridos hermanos y amigos, tanto aquí en la reunión presencial como en los hermanos que están viéndonos, escuchándonos en YouTube, en la congregación de YouTube. En este día quiero presentar más bien la introducción a un tema que tengo proyectado presentar para todos próximamente relativo al reino milenial. Un estudio dividido en 3 sesiones distintas por lo extenso que es, en el que vamos a presentar toda la evidencia, bueno, si no toda, casi toda la evidencia que se puede recopilar respecto al tema del reino milenial. Pero en esa serie de 3 sesiones de estudio, cada uno de quizá 2 horas, hora y media o algo así, falta lo que voy a presentar hoy en este video. Y es precisamente la pregunta que me han traído centenares de veces a través de muchos años, distintas personas de iglesias, incluso mesiánicos, incluso de algunos hermanos nuevos de la Asamblea de Yahweh. Bueno, finalmente el reino del Mesías de 1000 años, ¿será en el cielo o en la tierra? ¿Qué es lo que dice exactamente la Escritura sobre eso, la Sagrada Escritura? De hecho, en una conversación que tuve con una persona que me preguntó sobre eso, de la familia nuestra, de mi esposa y mía, y cuando le hablamos del reino en la tierra, entonces me dice, ¿tú me quieres decir que yo no voy a ir al cielo? ¿Cómo va a ser? Entonces le explicamos y todavía no concibe eso. Aún escuchando el tema, no lo concibe. Ella lo que quiere es ir al cielo. Ya. Entonces, a veces me pregunto, bueno, ¿qué es más importante? Nuestros deseos y nuestros preconceptos o lo que dice la palabra inspirada de Todopoderoso. Parece que hay personas que le dan más importancia a sus deseos. Digo deseos respecto al futuro, ¿no? Que dicen, bueno, pues yo quiero ir al cielo, ya, no quiero ir a otro sitio. Para mí el reino, si no es en el cielo, no voy. No me lo han dicho en esas palabras, ¿verdad? Pero estoy diciendo que esas son las actitudes que se ven a veces respecto a ese tema. Bueno, pues hoy vamos a ver la evidencia con una abundancia de textos, pero lo voy a hacer, ¿sabes? Lo más breve posible. Una abundancia de pasajes de la Escritura, no para demostrar cómo va a ser el reino. Ese es el tema de la serie de 3, que ya les dije, de 3 sesiones que vamos a hacer para explicar ampliamente temas del reino milenial. Va a ser el asunto de cómo va a ser, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Hoy no, hoy solamente me voy a limitar a un tema. ¿Dónde va a ser el reino? Y vamos a demostrar por la Escritura. Cuando decimos el reino, estoy hablando del reino del Mesías. ¿Okay? Vamos a demostrar por la Escritura que no puede ser de otra manera cuando consideramos todos estos pasajes, sino que el reino del Mesías va a ser aquí en la tierra, empezando con Jerusalén y extendiéndose hacia todas las naciones. Ese es el tema de hoy. ¿Dónde va a ser el reino del Mesías? Y vamos a mostrar enseguida el pasaje, el documento, para iniciar nuestro análisis. Ahí está. Entonces, tenemos aquí el documento, lecciones, parte de la serie de lecciones de las Escrituras, una guía de estudios programados. Y ahí está el título, el reino del Mesías. ¿Será un gobierno sobre la tierra o será en el cielo? Es la parte que yo le añado. En otro tema, en otra ocasión, vamos a demostrar por qué, o sea, con más detalle, por qué no puede ser en el cielo. Pero hoy vamos a limitarnos a ver que será en la tierra el reino del Mesías. Bueno,
Como introducción decimos esto, ¿verdad? A diferencia de lo que enseñan las iglesias de la cristiandad, la mayoría de las iglesias enseñan de que vamos a ir al cielo. Las Sagradas Escrituras enseñan que el reino milenario del Mesías será en esta misma tierra y no en el cielo. La frase, el reino del cielo, capten bien esto, no es lo mismo que el reino en el cielo. ¿Mm? ¿Aparece en la Biblia la frase el reino en el cielo? No, pero sí aparece la frase el reino del cielo. Y muchos han sido engañados por una interpretación equivocada de esa sencilla frase, el reino del cielo o el reino de los cielos. Ellos entienden que significa el reino en el cielo, pero no es eso lo que significa. Fíjense que en inglés es hasta un poco más claro cuando dice the kingdom from heaven. Aunque también otros dicen the kingdom of heaven, pero también algunos dicen kingdom from heaven. La palabra from en inglés es bien significativa y bien clara en cuanto a este tema. Porque significa el reino del cielo, que viene del cielo. From quiere decir procedente de. ¿Okay? O sea, el reino no es que está o estará en el cielo, sino que procede de el rey del cielo. Y eso es fácil de entender. Y eso el Mesías lo dijo en otras palabras, ¿verdad? Y en otros contextos. ¿Ok? En el punto número 1, ¿cuál trono se le prometió al Mesías antes de nacer? Lucas 1, 31 al 33. Mira, le dice el mensajero celestial, viene un mensajero del cielo, un varón. Se le presenta a Miriam, conocida como María en la cristiandad. Le dice, mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahoshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Elohim Yahweh le dará el trono de su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. Hermanos, ¿qué más claro lo quiere? Lo que se le ofrece al Mesías es un reino sobre la casa de David o en el trono de David. Es claro por esta profecía, hermanos, que el Mesías reinará sobre el trono de David. No es sobre el trono del Padre en el cielo. Ese es el mismo trono que se llamó en Segunda de Crónicas 28:4. Sería bueno que los oyentes busquen en su Biblia ese pasaje y lo lean completo, porque aquí cito nada más que una frase. En Segunda de Crónicas 28:4 se le llama al trono de David el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Hermanos, esa es una frase poderosa. Al trono de David, del hombre de carne y hueso que era David y que reinó allí en Jerusalén, se le llamó el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Quiere decir que el reino de David era el reino de Yahweh o Yahweh. ¿Okay? Y ese trono estuvo y estará en la tierra de Israel. Es el trono de David en Jerusalén. Actualmente el Mesías no está sentado en su propio trono. ¿Okay? Actualmente el Mesías está en el cielo y está sentado en un trono al lado, pero al lado de su padre, en el trono de su padre. Eso nos lo enseña Hebreos capítulo 8, verso 1. ¿Ok? Ese es el primer punto que hay que tener claro, hermanos, para entender todos estos temas. El Mesías no está sentado en su trono actualmente. Está reinando, sí, pero no en su trono. Él está reinando desde el trono de su Padre en el cielo. Eso lo dice en Hebreos 8:1 y en otros pasajes. ¿Por qué? Porque el trono que le pertenece al Mesías, el trono que se le prometió al Mesías por parte de un mensajero celestial, es el trono de David. Lo acabamos de leer ahí. ¿Ok? Elohim Yahweh le dará, dice, el trono de David, su padre. ¿Qué más claro lo quiere, hermanos?
Ese es el primer punto que hay que entender. Que el Mesías va a reinar desde su trono y que ese trono es el trono de David y que a ese trono de David se le llamó en este pasaje el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Maravillosa información, hermanos. ¿Por qué los cristianos no han captado eso? ¿Por qué a los cristianos no se les ha enseñado eso? Que está clarísimo ahí en la Sagrada Escritura. Punto número 2. ¿Qué pasaje nos ilustra claramente la manera en que comenzará el reino mesiánico? Mateo 25, 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los mensajeros con él, otros dicen todos los ángeles con él, ángeles en griego, mensajero en español, entonces se sentará en su trono glorioso. Capten esa frase, esa palabra que subrayé ahí en el documento. Entonces, no es después, no es antes. Dice cuando venga en su gloria. Antes es ahora. Pues ahora él no está en el trono, en su trono. Después será el reino del Padre, después del milenio. No estará en el trono, en su trono. Dice entonces, quiere decir cuando venga en su gloria, se sentará en su trono glorioso. Eso es importante porque algunos hermanos me han dicho, cristianos, me han dicho, pero sí, está bien, el reino va a ser en la tierra, pero después del milenio. Cuando estemos 1000 años en el cielo y bajemos todos con el Mesías a la tierra, entonces es que el reino va a ser en la tierra. Entre tanto va a ser en el cielo. Pero es que eso no es lo que dice ahí, hermanos. Eso no es lo que dice ahí. Dice, cuando venga en su gloria y todos los mensajeros con él, entonces, no después, entonces, cuando venga, se sentará en su trono glorioso. Elemental. Y sigue, y reunirán delante de él a todas las naciones. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿Separará quién? ¿A quiénes? A las naciones que están ahora mismo aquí sobre la tierra. Y cuando Él venga, dice que a esta profecía que hará una separación en ese montón de multitudes nacionales, de millones de seres humanos, hará una separación. ¿Ok? Y dice que pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. No voy a entrar en todos los detalles de este pasaje, porque este pasaje se va a analizar a fondo en el tema que les ofrezco del reino milenial del Mesías en 3 sesiones largas, las 3. Así que ahí está el resumen. El Mesías se sentará en su trono cuando vuelva, no antes ni después. Y en ese momento se realizará lo que se conoce en la cristiandad incluso como el juicio de las naciones. ¿Ok? Porque hasta este punto los hermanos, los cristianos pentecostales tienen el concepto correcto en este detalle. Viene el Mesías, se sienta en su trono aquí, no en el cielo. Y entonces realiza el juicio de las naciones, tal como se describe en ese pasaje profético. Ahí él divide a las naciones en ovejas y cabritos. Ovejas quiere decir los mansos de la tierra. Y cabritos son los rebeldes. ¿Ok? Los mansos heredarán la tierra, como dice el Salmo 37:11 y como dice Mateo 5:5 también, que dice, felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No dice felices los judíos porque ellos heredarán la tierra. No dice los cristianos porque ellos heredarán la tierra. No dice los yahwistas, ni los pentecostales, ni los bautistas, ni nada. Dice los mansos de la tierra. ¿Ok? O sea, que el único criterio, bueno, me estoy adelantando un poco porque eso quiero ampliarlo mucho más en el tema del milenio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Los mansos que están vivos cuando venga el Mesías entrarán al reino del Mesías. ¿Cómo y por qué y cuándo? Pues eso viene un poco más tarde. Vamos a ir por partes.
Porque ese es el problema cuando presentamos temas así con la participación de la gente, que enseguida se adelantan y quieren saber todo lo que hay sobre un solo punto. Y no, hay que ir hilando punto por punto para entender correctamente cualquier tema que sea. Prometió, punto 3, prometió el Mesías a sus discípulos que reinarán con él cuando regrese a la tierra. O sea, ¿va a reinar él solo o van a reinar sus discípulos junto con él? Dice en Lucas 22, 28 al 30. Le dice el maestro estando aquí en la tierra con sus discípulos: ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Así que yo dispongo para ustedes un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten sobre tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo concuerda eso con un reino que se va a dar en el cielo? De ninguna manera concuerda. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es sencillo. Perdón. Si toma la palabra del Mesías por lo que es, por lo que él dijo, y no por lo que usted se imagina que dijo, es sencillo. ¿Cómo que vamos a ir al cielo a comer y a beber? No. Los habitantes del cielo no necesitan comer ni beber. Elemental. Los espíritus, que son los que habitan en el cielo, son inmortales, no necesitan comer ni beber. Pero aquí el Mesías está diciendo que los suyos, cuando él venga y establezca su reino, van a comer y beber en mi mesa, dijo él, en su mesa. Pero no solamente eso. No, eso implica que el reino del Mesías, cuando venga, será un reino literal, no es una cosa espiritual allá flotando en el cielo como algunos lo imaginan. Y dicen, no, eso hay que entenderlo de manera espiritual. No, eso no es lo que dice ahí. Va a haber comida y bebida en el reino. Quiere decir que entonces que está hablando de gente humana aquí, de carne y hueso. Pero no solamente eso. Les promete a sus discípulos y se sienten sobre tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Ahí está. El Mesías dijo claramente que sus apóstoles, sus 12 discípulos, llamados apóstoles gracias al griego, ¿verdad? Porque en español se llama enviados, que viene del hebreo. Anyway, ese no es el tema, pero dice que a sus discípulos que estaban allí frente a él les dice, ustedes se van a sentar conmigo en mi reino y van a gobernar, se van a sentar sobre 12 tronos y van a gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Eso no tiene nada que ver con el cielo. No hay tal cosa en el cielo como 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel es una entidad de personas aquí en la tierra. Así que el Mashiach, resumiendo otra vez, el Mashiach no le prometió a sus discípulos llevarlos al cielo. Les prometió que reinarán en 12 tronos y que reinarán sobre las 12 tribus de Israel. Entonces Israel gobernará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cómo será eso? Eso lo vamos a explicar en la serie de 3 temas que le estoy ofreciendo. Hoy es un preámbulo nada más, una introducción. ¿Ok? Punto 4. Según la promesa divina, ¿dónde van a reinar los seguidores del Mesías? O sea, es lo mismo, pero es abundando en otras evidencias bíblicas para este punto. Revelación 5:9. Ellos entonaban un cántico nuevo, está hablando de los redimidos, que decía, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú, le están hablando al Mesías, fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Yahweh gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Gente, no dice que redimió a todo el mundo, redimió a algunos, gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y luego dice, y tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Elohim y reinarán en el cielo. Oh, ¿qué pasó? ¿Leí bien? Claro que no leí bien, intencionalmente lo hice, ¿verdad? No, porque si dijera ahí en el cielo se acabó el tema, no hay,
podemos empacar y irnos para la casa. Si dijera sobre el cielo, en el cielo, reinarán en el cielo, pero no, dice, y reinarán sobre la tierra. Entonces una vez un testigo de Jehová, hablando de este tema, conversando él y yo de este tema, me dice, no, pero eso lo que significa es que ellos estarán en el cielo, pero estarán reinando sobre la tierra desde el cielo. ¿Ok? Es un argumento fino, pero equivocado. Porque cuando usted va al texto griego, que es lo que tenemos hasta ahora, lo más antiguo, hay una diferencia importante en el griego entre las palabras epi y hupo. ¿Okay? En este texto griego, en el griego, aquí dice que reinarán epitesges sobre la tierra. Si dijera hupotesges, pudiera ser la interpretación de los testigos correcta. Porque hupo quiere decir más o menos por sobre. Que ellos reinarán por sobre la tierra, pero desde el cielo. Pero como no dice hupo en el griego, sino que dice epi, epi significa aquí sobre la superficie de la tierra. Es como cuando usa la palabra de que se sienta en el trono alguien, ¿verdad? Usa la palabra epi en griego, no usa la palabra hupo. Cuando se dice que el Mesías, por ejemplo, se sienta en su trono, porque la palabra epi significa sentarse, si se trata de sentarse, ¿verdad? Se trata de sentarse sobre, así encima de su rey, su trono, en el caso que fuera un trono. Pues en este caso está hablando de que ellos reinarán epitesges, según el griego, o sea, sobre la superficie de la tierra. Eso es lo que significa epitesges. Si dijera, repito, si dijera hupotesges, entonces pues podría así interpretarse quizá como que reinan sobre la tierra, pero desde el cielo. Elemental, solamente que hay que saber un poquito de griego para captar esto. La pluma inspirada, por lo tanto, y la pluma inspirada no es ni una mujer ni un hombre moderno, sino la pluma de los profetas de antiguo. Nos dice claramente que los redimidos reinarán sobre la tierra. Estamos resumiendo ahora otra vez. No hay un solo pasaje, uno, que diga que van a reinar en el cielo, ni en otro planeta o en otra región del universo, que planetas hay de sobra, pero ni mención de eso en la escritura. La promesa divina es reinar sobre la tierra. Vamos a ver, ahora hay quien todavía dice, aún escuchando esto, dice, no, pero yo quiero ir al cielo. Hermanos, es impresionante el fanatismo religioso que nos han sembrado en la mente a algunos maestros y pastores. Vamos a seguir viendo la evidencia. Punto 5. ¿Cómo nos presenta el profeta Yeshayá, conocido como Isaías, la herencia de los escogidos? Yeshayá 65, 9 al 10 dice, sacaré de Jacob descendencia y de Yahudá herederos de mis montes. Está hablando Yahweh. Cuando la Biblia, especialmente en profecía, se habla de montes, eso significa gobiernos, gobiernos. Mis escogidos tomarán posesión, mis siervos habitarán allí en mis montes. Sharon se transformará en pastizal para ovejas y el valle de Ajor en lugar de reposo para ganado, para mi pueblo que me ha buscado. A ver si eso se puede dar en el cielo. A ver si ese cuadro profético se puede dar o puede cuadrar o encajar con el concepto de un reino en el cielo por allá flotando en los espacios siderales. No, hermanos, la tierra es la herencia de los escogidos de Yahweh, los cuales habitarán en toda la tierra y gobernarán sobre todas las naciones. Por eso el Mesías comparó su reino con una levadura que leuda toda la masa. Eso está en Mateo 13, 33. Él comparó el reino con la levadura que leuda toda la masa. La levadura hace crecer la masa y leuda finalmente toda la masa para el pan, por ejemplo.
Así que el reino mesiánico, hermanos, dominará eventualmente a todas las naciones del mundo, pero todavía no hemos visto la evidencia de eso. Estoy ahora como anticipándome un poco en ese punto, ¿verdad? Vamos a ver algo de evidencia. ¿Quiénes son los únicos que serán sacados de la tierra? Porque ellos dicen, nuestros queridos hermanos cristianos, nos dicen que sí, los santos serán sacados de esta tierra y llevados al cielo, mientras los impíos todos serán eliminados. Proverbios 10, 29 y 30. El camino de Yahweh es una fortaleza para el intachable, pero una ruina para los malhechores. El justo nunca será removido. El malvado no habitará la tierra. Sencillo, otra vez. El justo nunca será removido de esta tierra. Eso es lo que dice ahí. El malvado es el que será removido de esta tierra. El malvado, que sí, los impíos, los perversos, los corruptos, esos van a ser eliminados de esta tierra, de la vida. Pero el justo no, el justo nunca va a ser removido. Eso es lo que dice ahí el proverbio inspirado. No lo decimos nosotros, solamente los impíos y los desobedientes, hermanos, son los que serán sacados de la tierra, o sea, eliminados. En Mateo 13, 41 al 42 dice, el Hijo del Hombre enviará a sus mensajeros y recogerán de su reino. Capten bien esto, hermanos, aquí está clarito. Bajan los ángeles, el Hijo del Hombre envía a sus mensajeros, los ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces, fíjese de dónde es que va a sacar él a los impíos cuando venga por segunda vez a través de sus mensajeros de su reino. Hermanos, no han visto eso todavía. Qué pena. Él va a sacar a los impíos de su reino. O sea que los impíos están aquí mezclados con los buenos, con los justos en esta tierra. Y como esta tierra es su reino, de su reino, él va a sacar a los impíos, los corruptos, los perversos, los criminales, todo ese tipo de humanos, ¿verdad? Pervertidos, corrompidos, van a ser sacados de su reino. ¿Por qué dice de su reino? Porque este es su reino. Está implícito ahí clarito el concepto. La tierra, es su reino, el Mesías. Así que los que causan tropiezo serán sacados de su reino. Grábense ese concepto, esa frase, hermanos. Es fundamental. Así que los que salen de esta tierra o son eliminados de esta tierra no son los santos, sino los perversos, los impíos. Punto 7. ¿Cuál es el límite de tiempo para el reinado de los santos con el Mesías sobre la tierra? ¿Hay un límite o es que no hay límite? Bueno, yo veo en la escritura que hay un límite. Revelación 26 dice, feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán con él por 1000 años. Primero, Revelación 5:10 decía, y reinarán sobre la tierra. Y ahora dice, y reinarán con él por 1000 años. O sea que hay un límite para el reino del Mesías, son 1000 años. Es lo que llaman un milenio. El reinado de los santos con el Mesías se limita claramente a 1000 años. ¿Okay? Por lo tanto, no puede ser correcta la idea de que el reino del Mesías sobre la tierra será después del milenio en la tierra nueva. No tiene sentido, es contradictorio. Porque el límite del reino en términos de tiempo son 1000 años. ¿Cómo me va a decir que el reino del Mesías va a ser entonces después de los 1000 años? ¿Ven? Es contradictorio. Las escrituras muestran que será durante el milenio que los santos heredarán, o sea, gobernarán sobre las naciones. Vamos a ver, punto 8. A ver cómo presenta el profeta Zacarías, o Zacarías,
el reinado de Yahweh sobre la tierra a través del Mesías, porque durante ese milenio va a reinar Yahweh sobre la tierra, pero no es él en persona, es a través de su hijo, el Mesías. Dice, en ese día posará sus pies en el monte de los olivos. Ese cuando venga el Mashiach, está hablando, representando a Yahweh su Padre, está hablando de una venida literal, física, palpable. Posará sus pies sobre el monte de los olivos, cerca de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se dividirá en dos de oeste a este. Y una parte del monte se moverá hacia el norte y la otra hacia el sur. Y una inmensa llanura. Ahí está. Monte de los olivos dejará de existir porque se será aplanado. Será como quien dice estirado, como se estira una sábana, a los 4 puntos cardinales para formar un valle inmenso, que es donde se establecerá lo que llaman más tarde en Revelación, el campamento de los santos. Y en Zacarías 14:9 añade, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. Y en ese día habrá un solo Yahweh con un solo nombre. Esa es una traducción libre, ¿verdad? Literalmente el hebreo dice, y en ese día Yahweh será uno y uno su nombre. De hecho, sobre ese verso se canta en todas las sinagogas judías del mundo, generalmente al final de cada servicio. Cuando cantando ese verso dicen ellos, Bayom Hahu, y Yahweh Echad, Ushemo Echad. Ahí están cantando eso que dice ese pasaje que acabo de citar. Ellos no dicen Yahweh, dicen Adonai, pero ya ustedes saben por qué, ¿verdad? Ellos saben que Yahweh es el nombre, pero prefieren llamarlo por un título, Adonai. Así que el ungido de Yahweh será rey sobre toda la tierra. Eso es lo que han dicho hasta ahora todos los pasajes que hemos visto. ¿Ok? Y eso será en representación de Yahweh. Porque Yahweh todavía no puede ser visto por los seres humanos. Después del milenio, por lo menos esta es mi opinión, ya no es una doctrina, digamos, una enseñanza oficial, sino es mi opinión, que después del milenio, cuando el Padre Yahweh baje a la tierra con la santa ciudad nueva de Jerusalén, entonces pienso yo que será visto por todas las naciones. Pero ahora no, porque, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Hay mucho más que decir durante la presentación que les ofrecí al principio. Así que el ungido de Yahweh será rey sobre toda la tierra en representación de Yahweh. Esto será después de la gran batalla final del Armagedón, así llamada, la cual ocurre poco antes del regreso del Mesías. Allí es que se formará el campamento de los santos, ya lo mencioné, que se menciona en Revelación 29. Es importante ligar Revelación 29 con todo esto que hemos dicho hasta ahora, porque en Revelación 29 se le llama a ese sitio desde donde el Mesías estará reinando sobre la tierra con sus discípulos, se le llama el campamento de los santos. En Revelación 29. Ok, vamos a ver, punto 9. ¿Cuál será la capital del mundo en el reino mesiánico? Este es elemental, sencillo. Isaías 2, 1 al 5. La palabra de Yeshayahu, hijo de Amoz, reveló la palabra que Yeshayahu, hijo de Amoz, reveló concerniente a Yahudá y a Jerusalén. En los días venideros, el monte de la casa de Yahweh, recuerden que el monte quiere decir el gobierno de la casa de Yahweh, quedará afirmado por sobre los montes. Así que habrá otros gobiernos, otros reinos, otros grupos nacionales en este mundo cuando el monte de la casa de Yahweh sea establecido, o sea, cuando el reino de Yahweh sea establecido. Y dice que por sobre los montes y más elevado que las colinas. Y todas las naciones lo contemplarán con gozo. O sea, que está hablando ahí de naciones en esta tierra durante el reino. Y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh. O sea, vamos a acatar el gobierno de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob.
para que Él nos instruya en sus caminos. Por eso yo siempre enseño, he dicho 1000 veces, que el reino milenial será un periodo de reeducación para todas las naciones, un periodo de adiestramiento en la obediencia, para que Él nos instruya en sus caminos y para que caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yahweh. Así Él juzgará entre las naciones, ahí está, y arbitrará entre los muchos pueblos, y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Eso quiere decir, se eliminará la guerra. No alzará espada nación contra nación. Nunca más conocerán la guerra. Oh, casa de Jacob, vengan, caminemos a la luz de Yahweh. Qué lindo, hermano. Esa es una perspectiva profética. Miles de años atrás se presentó ese escrito al profeta Yesayahu o Isaías, de cómo será el reino. Los profetas tenían muy claro, los profetas de Israel, no estoy hablando ahora de los profetas de los paganos, ni de los profetas de los cristianos, nada de eso, de los profetas de Israel. Se le presentó una vislumbre de cómo va a ser el reino del Mesías y cuándo será, más o menos en distintos pasajes, ¿verdad? En este está hablando de claramente que será aquí en la tierra y la capital, aunque no lo dice ahí, esa frase la añadí yo, ¿verdad? La capital del mundo, pero lo indica en otras palabras el verso 2, será Jerusalén, Jerusalén, como se dice en hebreo. El verso 2 lo dice, en los días venideros el monte de la casa de Yahweh, el reino del Mesías, quedará afirmado por sobre los montes y más elevado que las colinas. ¿Qué es lo que quiere decir la capital? Cuando usted habla de un país, casi cualquier país, bueno, la capital de Estados Unidos, ¿cuál es? Pues Washington, Distrito de Columbia. La capital de Puerto Rico, San Juan. La capital de México, Ciudad de México, etcétera, etcétera. Cuando se dice la capital de tal país, quiere decir la ciudad más importante, la ciudad donde está el gobierno asentado. Esa es la capital de cualquier país. Y en este caso, aquí está diciéndonos el verso 2, en otras palabras, que la capital del reino de Yahweh en esta tierra será en Jerusalén o Jerusalén. Sencillo, eso me parece a mí que se deriva claramente del verso 2 de ese pasaje que acabamos de citar. Y hay otros pasajes que dicen lo mismo, pero este es uno importante porque este escrito fue presentado al pueblo de Israel más de 1000 años antes de, como vamos a estudiar también en otra ocasión, respecto al rollo de Yesayá, encontrado en las cuevas de Qumran, que antecede al documento o al texto masorético por alrededor de 1000 años, dicen los expertos. Quiere decir que alrededor de, o sea, antes de 1000 años, antes del texto masorético, estaba Isaías escribiendo esto. O sea, que es un documento antiquísimo, antiquísimo. Y allá nos muestra que el concepto que había en las mentes de los profetas, y fue lo que le enseñaron a Israel, es esto, que el reino de Yahweh será un gobierno sobre la tierra, un gobierno sobre las naciones, un gobierno sobre otros gobiernos pequeños, porque no será un gobierno centralizado totalmente, 100%, sino un gobierno, no sé cómo decir, distribuido, repartido entre muchos gobiernos pequeños, de los santos que van a reinar sobre la tierra. Pero la capital de ese gobierno mundial será en Jerusalén, en Jerusalén. Eso es lo que dice ahí clarito. Por eso dice, porque de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yahweh. O sea que hay veces que cuando hablamos de las fiestas, por ejemplo, cuando hablamos de la luna nueva y esas cosas, me han preguntado, hermanos, ¿y por qué tenemos que contar la luna nueva
cuando se ve en Jerusalén y no cuando se ve acá en América. Y en parte la respuesta es esa, hermanos, porque tenemos que seguir el modelo bíblico en todas estas cosas. Y cuando ahí dice que de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yahweh, quiere decir que es voluntad del Padre Celestial, Yahweh, que sus juicios, sus enseñanzas, sus preceptos, que es lo que se llama la Torá, salgan de Jerusalén. Por lo tanto, ¿cuándo es que empiezan los meses? De acuerdo a la luna nueva, eso es cuando se determina en Jerusalén. No es cuando se determina en California, ni en San Juan de Puerto Rico, mucho menos. Es cuando se determina en Jerusalén. Por eso nosotros esperamos el aviso, el informe de Jerusalén cada mes para entonces decir, pues el mes tal comienza ahora o mañana, cuando sea, ¿no? Cuando Dios diga. Y así será en el reino del Mesías también, hermanos. Toda ley, toda enseñanza, toda instrucción durante el reino del mesiánico saldrá de Jerusalén, de Israel. Claro que hay mucho más que decir sobre eso, pero acuérdense que esto es un resumen. Punto 10. ¿Cómo se les revela a Juan, Johanán, el reinado de los santos sobre las naciones? Revelación 3:21. Y al que venza, eso es palabra del Mesías, al que venza, yo le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Interesante. Algunas personas me han preguntado, pero ¿cómo es que todos sus discípulos van a caber en el trono del Mesías? Para sentarse todos juntos en un trono. Tendrá que ser un trono kilométrico. No, hermanos, eso es un concepto, digamos que no se ha entendido correctamente. El trono es símbolo del reino. ¿Okay? El trono es símbolo del gobierno. Right? Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país que yo conozco más después de Puerto Rico, cuando se dice la Casa Blanca dijo, cuando se dice de la Casa Blanca salió tal cosa, cuando se dice la Casa Blanca prohíbe tal cosa, ¿qué es eso de la Casa Blanca? La Casa Blanca es el nombre que le dan al Congreso, al edificio donde está ubicado el gobierno central de los Estados Unidos. Y lo mismo se puede decir de México, y Colombia, Venezuela, todos los países del mundo. Más o menos se dice algo similar, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico pues está en San Juan, la capital de Puerto Rico, y está en un edificio allí que le llaman el Capitolio, y allí es donde están trabajando diariamente los que gobiernan a Puerto Rico. Pues de esa misma manera, así estará en el reino del Mesías también, ¿verdad? Los vencedores dice que se sentarán con él en su trono. No hay que entender eso de manera literal, que nos vamos a sentar así en una silla física que se llama trono. No, eso quiere decir, van a reinar conmigo en mi gobierno. Eso es lo que significa esa frase. Vamos a traducirla ahora parafraseando. Al que venza, yo le concederé que gobierne conmigo en mi reino. Eso es lo que dice ahí. Así como yo también he vencido y me he sentado a gobernar con mi Padre en su gobierno. Ahí está. Ese es el significado de esa frase literal de Apocalipsis 3:21. Entonces otra vez está, hermano, meridianamente claro que el Mesías incluso enseñó claramente que el reino va a ser, el reino mesiánico de 1000 años va a ser en la tierra y dirigido por el Mashiach como cabeza principal del reino, pero apoyado por una serie de gobernantes que gobernarán con él, que él dijo que son sus apóstoles, sus discípulos en general. Hay algo más, mucho más que decir, pero eso lo dejamos para la presentación grande del tema amplio del reino milenario. Recuerden que estamos hoy en la introducción, solamente para mostrar que el reino tiene que ser aquí en la tierra, o de otro modo la Biblia no tiene ningún sentido.
Así que los vencedores formarán el gabinete del gobierno del Mesías en su reinado sobre las naciones. Ya dijimos que montes significa gobiernos, reinos. Israel será el país capital del mundo y Jerusalén será la ciudad capital de Israel. Desde allí reinarán los escogidos sobre los mansos que queden en todas las naciones del mundo después de la batalla final. Ese es el resumen esencial de lo que hemos dicho hasta este momento. Punto 11. Permítame tomar un poco de agua para mi garganta seca. Daniel 7, 13 y 14 y 27. Estaba yo mirando, habla Daniel ahora, Daniel, estaba yo mirando en las visiones de la noche y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Ese es el Mashiach. Por eso de este pasaje se popularizó en Israel la frase el hijo del hombre para hablar del Mashiach. Por eso cuando se presenta Yahoshua a sus discípulos, se utiliza él mismo ese título, el hijo del hombre, para que ellos lo puedan identificar con ese Mashiach del que habla Daniel 7. Y llegó hasta el anciano de días, ese es el padre, obviamente, y lo presentaron delante de él. Entonces se le dio el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es un dominio eterno que no se acabará y su reino no será destruido. Ahí está, hermanos. Está hablando de un reino aquí en la tierra, sobre gente, sobre pueblos, sobre naciones, sobre idiomas. Y el verso 27. Y la realeza, perdonen un segundo. Y la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo, debajo, no dice en el cielo, debajo del cielo, se les darán al pueblo de los santos del Ilayá. Ilayá es el arameo para el supremo. Dice ahí Ilayá, porque esta porción de Daniel fue escrito en arameo, no en hebreo. Dice que el gobierno se le dará a los santos. Lo lindo es que esta frase, la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo, se le dará al pueblo de los santos del Altísimo, del Supremo. Elión es que se dice en hebreo, Elión, pero en arameo se dice Ilayá. Entonces, no está diciendo que se le dará el gobierno en el cielo a los santos del Altísimo, dice debajo del cielo. ¿Y qué cosa es debajo del cielo? En la tierra, elemental. Su reino será un reino eterno, etc. Los santos entonces, hermanos, gobernarán sobre naciones literales, sobre la tierra. Nada de esto es posible en el cielo. Por eso decimos que si el reino va a ser en el cielo y si ¿cómo diríamos? La bendición o el cumplimiento de las promesas para los fieles, para los seguidores del Mesías, va a ser vivir en el cielo para siempre, entonces la Biblia no tiene sentido, porque la Biblia habla de otra cosa. Y eso es lo que estamos estudiando. ¿Qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras? No lo que se imaginan los pastores y los maestros modernos, ¿verdad? Ok. Vamos a ver en el punto siguiente. Quiero decir que cuando presentemos el tema que ofrezco en el futuro cercano, en 3 sesiones sobre el reino, va a haber oportunidad de que todos los presentes hagan preguntas y contestaremos preguntas también, ¿verdad? En este momento, pues eso no es posible. Vamos a ver el punto siguiente. Punto 12. ¿Cómo estarán constituidos los gobiernos de las naciones durante el reino mesiánico? Revelación 11:15 nos dice: el séptimo mensajero tocó la trompeta y en el cielo, eso es para la venida del Mesías, y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro soberano, ese es Yahweh, y de su Mashiach, ese es el Mesías Yahushua.
Él reinará por siglos y siglos. Ahí está, hermanos. ¿Cuáles son los gobiernos que constituirán o que estarán bajo el mando del Mesías, Yahushua, el reino de este mundo? Ahí lo dice, no lo digo yo. La séptima trompeta, se oyen voces que dicen el reino del mundo, o sea, los reinos de aquí, México, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, China, Japón, Rusia, etcétera, 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 Europa. Esos son los reinos del mundo. Dice, han venido a ser de nuestro soberano, que es Yahweh, y de su Mashiach. Así que, hermanos, la toma del reino será un traspaso de poderes. Así es como yo lo pongo en resumen, ¿verdad? Viene Masías, va a tomar los reinos de las naciones y lo que sucede es un traspaso de poderes de los gobiernos actuales al gobierno del Mesías. Vamos a ilustrarlo así con palabras más comunes. Viene Masías, se sienta en el trono de David en Jerusalén y a través de todos sus siervos, sus discípulos, que son miles y quizá millones, se repartirán, o sea, vamos a decir, se ubicarán ellos en cada una de las naciones a gobernar. Así que suponiendo que fuera ahora que eso sucede, ahí vamos a mandar, digamos, imaginando nosotros un poquito, ¿verdad? Estirando un poco la imaginación. Ahora vamos a mandar a Estados Unidos a gobernar a fulano de tal, uno de los discípulos del Mesías. Es el que va a gobernar allí. Fuera Trump, si es que está Trump allí. Fuera Biden, si es que está Biden allí gobernando en ese país. Esas personas quedan fuera del gobierno. Y se implanta el gobernante que el Mesías designe ahí. Lo mismo pasará en Puerto Rico, en México, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, y siga por ahí para allá, y me puede mencionar todos los países del mundo. ¿Ok? Lo que sucederá es un traspaso de poderes de los gobernantes corruptos, porque la mayoría lo son, no todos, pero la mayoría de los gobernantes de este mundo son corruptos. Se lo ha demostrado la historia, eso no lo digo yo. Van a ser quitados simplemente de ahí, fuera, y van a entonces ser nombrados gobernantes en todas las naciones de entre los discípulos del Mesías, Yahushua. Por eso yo hablo de un traspaso de poderes. No es que el mundo va a ser desbaratado y quemado, como algunos imaginan, basados en la interpretación equivocada de un pasaje de Pedro, que todo va a ser quemado no. Sobre estos mismos gobiernos de esta tierra es que va a gobernar el Mashiach a través de sus santos, de sus discípulos. Bueno, eso es lo que yo veo ahí. Y eso es lo que muchos ven ahí, porque esto no es solamente entendimiento mío. Hay muchísimos, incluso cristianos, que tienen un entendimiento igual que este, o por lo menos parecido. ¿Ok? Porque eso es lo que se ve en las escrituras. Lo que no se ve es cómo va a ser el reino en el cielo. Porque es que no cuadra, no concuerda, no compagina la Biblia, todo lo que dice la Biblia sobre el reino, con eso de estar reinando en el cielo. Sea por 1000 años o sea para siempre, lo que sea. Bueno, pero tampoco queremos desplayarnos en ampliaciones de explicaciones, porque eso es lo que estamos ofreciendo para el próximamente, ¿verdad? Cuando presentemos el tema del milenio en 3 sesiones, ya lo he dicho muchas veces. Vamos al punto 13. Punto 13, disculpe. Punto 13. ¿Cómo se ilustra en la profecía de Daniel el reino mesiánico sobre la tierra? Daniel 2, 35 y 44. Hablando de una imagen que vio el rey de Babilonia, y después viene Daniel y le explica lo que significa toda esa imagen compuesta de distintos metales, y le dice, entonces, y dice que entonces vino, según el sueño, una piedra así bajó del monte, de un monte, y destruyó la imagen, etcétera. Y entonces es que dice, entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido,
el bronce, la plata y el oro. Esos son los metales de los que estaba compuesta esa imagen. Y se volvieron como la paja de las eras en verano. En otras palabras, a volar con el viento. Ahí no está hablando de personas, ahí está hablando de gobiernos. ¿Ok? Quiere decir que los gobiernos actuales de la tierra serán eliminados. Eso es lo que significa ahí. Y dice, y el viento se los llevó y nunca más se halló su lugar. O sea que los gobiernos actuales serán sencillamente disueltos, eliminados. Y luego dice, y la piedra, seguimos acá, y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Hermanos, eso es interesante, eso es importante, básico. La piedra es el gobierno del Mesías que viene. Elimina los gobiernos actuales, que es lo que simboliza por la piedra que golpea la imagen y la destruye. Y dice que esa piedra se convirtió. ¿De qué está hablando ahí? No está hablando necesariamente de un proceso instantáneo. Por el contrario, es evidente por otros pasajes, no tanto por este, de que ese gobierno se pondrá o se implantará en toda la tierra de manera progresiva. Por eso dice, se convirtió en un gran monte. Quiere decir que eventualmente vino a ser un gobierno grande, que dice que llenó toda la tierra. Hermanos, ¿dónde queda el concepto de un gobierno en el cielo? En ningún sitio. Porque aquí, en esa profecía, ni por asomo se habla de un gobierno en el cielo. La piedra, que es el reino del Mesías, elimina los gobiernos de esta tierra y empieza a crecer progresivamente y se expande hasta que llena toda la tierra. Eso es lo que dice ahí. Y el verso 44 dice, y en los días de esos reyes, o sea, cuando venga el Mesías, el Elahá del cielo, Elahá otra vez, este pasaje fue escrito en arameo, no en hebreo. Por eso dice Elahá en vez de Elohim. Es lo mismo, significa el poderoso, pero en arameo se dice Elahá. Y en los días de esos reyes, ¿de cuáles reyes? De los reyes representados por la imagen que vio Nebuchadnezzar o Nabucodonosor en su sueño, que representa a los gobiernos nacionales. En los días de esos reyes, o sea, en el tiempo en que estarán gobernando el mundo, gobernantes humanos, dice el Ajá del cielo, o sea, el poderoso del cielo, levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hermano, si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer. Más claro que eso, el agua. Entonces, no estamos hablando de una interpretación. No estamos hablando de una imaginación mía o de alguien por ahí. Está hablando de con un lenguaje muy humano, muy natural, muy claro, de cómo el Ajá o el Elohim del cielo levanta el reino del Mashiach en el momento en que elimina, desmenuza, dice, desmenuzará y acabará con todos estos reinos. Y él permanecerá para siempre. Así que esa piedra que destruye los reinos del mundo no es el Mashiach, como dice la gente. Está estrechamente relacionado con el Mashiach, obvio, porque quien va a gobernar en ese reino es el Mashiach. Pero no representa la persona del Mashiach, sino representa el gobierno del Mashiach. Es importante entender eso. Así que la profecía indica claramente, hermanos, un reino en la tierra, otra vez repetimos, no en el cielo. El punto 14, ¿cómo será la inauguración del reino mesiánico sobre la tierra? Vamos a avanzar porque no queremos tomarles mucho tiempo. Isaías 25, 6 y 7. Yahweh de los ejércitos hará sobre este monte, ese es Sión, ese es Jerusalén, ese es en Israel,
sobre este monte para todos los pueblos un banquete de manjares, un banquete de vinos añejos, de manjares suculentos, sazonados con tuétano de vinos añejos bien refinados. Y sobre este monte, en este reino del Mesías, destruirá la cubierta que se ha echado sobre los rostros de todos los pueblos y el velo que está puesto sobre todas las naciones, el velo de la ignorancia, de la superstición, del error, de las malas interpretaciones, todo eso será eliminado de los ojos de las naciones. Qué lindo, hermanos, qué promesa preciosa esta. En otras palabras, será desenmascarado el error, será cancelado el error que han enseñado los religiosos, los maestros religiosos, tanto cristianos como paganos y de todo lo que sea. Todos los errores de en las mentes de los seres humanos serán eliminados. El reino mesiánico se inaugurará entonces ¿con qué? Con un banquete especial para todas las naciones, con vinos refinados. Ahí es que tropiezan algunos cristianos que dicen que es pecado, aunque sea una gota de vino, probar un poquito de vino y decir que es pecado, dicen ellos. Bueno, no sé qué harán en ese tiempo cuando estén al reino. Tendrán que aceptar la verdad, porque esa banquete del Mesías incluso dice que se ofrecerán manjares exquisitos, suculentos y vinos añejos, no vino nuevo, como dice en otros pasajes, habla de vino nuevo, que algunos cristianos dicen, no, eso se refiere a jugo de uva. Sí, cuando se habla de vino nuevo, mosto, es jugo de uva, pero cuando dice yayin, en hebreo, que es lo que dice aquí, no es jugo de uva, son vinos añejados. Ese es un punto secundario. No es importante si es vino o no es vino. Lo importante es que va a haber un banquete especial para inaugurar la implantación del reino del Mesías en este mundo. Sencillo. Esa es la enseñanza y ha sido siempre la enseñanza de Israel, de una manera quizá no tan detallada como la entendemos nosotros, porque al recibir digamos, los escritos apostólicos, así llamados, al recibir las enseñanzas del Mashiach directamente y a través de sus discípulos, pues el concepto de Israel, de un reino en la tierra, que siempre fue así, el concepto del reino mesiánico aquí en la tierra, pero ahora viene a ser ampliado el concepto, enriquecido el concepto, con más evidencias, con más pasajes de las escrituras, claros y específicos, demostrando que el reino del Mashiach, que esperan los judíos, que han esperado siempre los judíos, y que esperan los cristianos también, porque todos los cristianos están en espera de eso, del reino del Mashiach. La única diferencia es el entendimiento, ¿verdad? De cuándo y dónde. Pero eso viene después, lo que vamos a analizar a fondo eso. ¿Cuándo y dónde? Ya el dónde lo dijimos hoy, en la tierra. Pero esos tres estudios que le ofrecimos al principio, vamos a concatenar todos los pasajes que tienen que ver con el reino de una manera cronológica, ordenada por periodos, hasta llegar al final de todo, que es el reino del Padre, y sería la conclusión de esa serie de estudios. Por lo pronto, esto es lo que tenía para ustedes hoy. Como les dije al principio, el único objetivo del estudio de hoy es uno, demostrar por la escritura, no por mi imaginación ni por lo que enseñan por ahí los cristianos o quien sea, sino por las escrituras, dónde es que va a instaurarse el reino del Mesías de 1000 años. Y todos estos pasajes que hemos citado, y hay más, pero los que hemos citado hoy tienen la enseñanza clara de que ese reino se va a implantar aquí en esta tierra. No es en el cielo, ni es en otro planeta, ni es en Júpiter, ni es en Saturno, ni es en otros espacios, aquí en esta tierra. Y más específico, en Jerusalén, la capital de Israel actual, y que será también la capital del reino del Mashiach Yahushua, que no es otro que un judío. Oh, qué interesante. El reino de Yahweh implantado en esta tierra
va a ser implantado a través de un judío que nació en Yahudá y que se llama Yahushua y que se ha coronado como el Mashiach. Mashiach quiere decir el ungido de Yahweh, el rey de Israel, y ese es el que va a gobernar sobre todas las naciones cuando venga. No es 1000 años después que venga, cuando venga. Ya lo vimos en el pasaje de Mateo 25, 31 en adelante. Así que, hermanos, pues consuélense con estas palabras, como dijo Shaul el apóstol en otros contextos, porque estas palabras nos deben consolar, porque nos deben confirmar que estamos en lo correcto cuando expresamos y enseñamos esta esperanza del reino del Mesías sobre la tierra, porque no es imaginación de hombres, sino es lo que dice la palabra inspirada del Todopoderoso Yahweh. Así que con esto me despido, queridos hermanos, en esta ocasión, en este preámbulo, como dije al principio, que esto no es nada más que un preámbulo, una introducción al estudio del reino mesiánico, que vendrá ese estudio próximamente, y por eso pues tengo que despedirme ahora, se nos acaba el tiempo. Hasta la próxima entonces, queridos hermanos. Shalom.